Bueno, nosotros estamos en este momento con la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, la doctora Ana María Aranda, para ver en definitiva qué pasó con esas liberaciones de integrantes de dos bandas por sendos jueces que han sido pues motivo de escándalo nacional, y el Poder Judicial se supone que tiene que ya haber investigado si digamos la Fiscalía o los jueces tenían razón en este tema. Doctor Aranda, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Señor Alcalde, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, le pregunto si ya tienen resultado en estas investigaciones respecto de por qué fueron liberados estas 29 integrantes en un caso de una banda, la banda de los monos de Quepepampa, que habían cometido pues asesinatos, extorsiones y toda clase de fechorías. Quepepampa, que habían cometido pues asesinatos, extorsiones y toda clase de fechorías. Y en el otro caso son también como 29 detenidos, y es el mismo caso, no, son 28 casos, ¿no? En algunos casos, en ese segundo caso, en algunos temas sí fueron, un cierto número de detenidos sí fueron, a ellos sí se les decretó. Ciertamente, ¿no? Sí, la detención. Bueno, ¿qué resultados tiene usted? Cómo no, muchas gracias. Bueno, lo que tengo que comunicar es que efectivamente existen unos procesos judiciales en donde los jueces han dispuesto la liberación de estas personas investigadas, pero son dos casos. Es un caso que se está llevando a cabo en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral, pertenece a la Corte de Huaura, y allí el juez Orozco determinó que no accedía al pedido de prisión preventiva que había formulado la Fiscalía. Y bueno, lo que está haciendo la Oficina de Control, luego de haber mandado a su equipo de jueces contralores, es hacer el acopio primero de las piezas del expediente judicial. Y contarle también de que se trata de un nuevo procedimiento, un nuevo modelo en donde las actuaciones son orales, de tal forma que ha habido que hacer la transcripción de las audiencias mismas para poder saber cuáles son los argumentos que ha tenido el juez para efectivamente no darle el pedido de prisión preventiva que formulaba la Fiscalía y en consecuencia poner en libertad a estas personas. Y bueno, estamos en esa tarea. Le cuento que el día lunes viajó el equipo de la Oficina de Control a Huaral. El día lunes 31 de octubre, claro. El día 2 ha sido feriado y bueno, en estos días están haciendo el análisis para emitir la resolución respectiva. Ahora, con relación al otro magistrado, es un magistrado que pertenece a la Sala Penal Nacional, acá en Lima, y que igualmente ha dictado el mandato de prisión preventiva contra algunos procesados y a otros no ha accedido. Con relación a este segundo magistrado, hay que acotar que la decisión de este señor magistrado no ha sido impugnada por la Fiscalía. Eso también es importante. La Fiscalía solo impugna respecto a un caso. ¿Qué quiere decir esto? Que jurisdiccionalmente no va a poder ser revisado. Si no apela a la Fiscalía, la resolución queda firme. Entonces, eso sí también es un tema preocupante. Está confirmado que la Fiscalía no apeló. No apeló. En el caso del magistrado de la Sala Penal Nacional, porque ellos han mostrado mucho su preocupación en el sentido que los jueces no actúan correctamente. Eso nosotros como órgano de control lo estamos analizando, pero sí llama mucho la atención de que el Ministerio Público no haya impugnado la decisión del juez de la Sala Penal Nacional, que precisamente ellos discrepan de esta resolución y lo han dicho públicamente. También decirles en general que, por ejemplo, que la resolución del juez Orozco de Huaral es una resolución de primera instancia, que procesalmente y jurídicamente es posible de ser modificada, eso lo van a ver las instancias superiores, y que en todo caso el órgano de control está analizando la actuación de los jueces, de ambos jueces, para ver si motivaron adecuadamente, o sea, si expresaron toda la fundamentación necesaria, y en ese caso ya veríamos si se va a imponer una sanción. O sea que todavía no tiene resultado de la investigación. No, todavía no tenemos el resultado de la investigación porque el órgano de control también tiene que hacer el análisis respectivo y para eso necesita actuaciones concordantes. En este caso, el primer caso del juez Orozco, resulta que este juez
era un supernumerario, Ciertamente. es decir, que es un abogado privado que fue puesto ahí como juez. Sí, es verdad. Una pregunta sería, ¿cómo es posible que en un caso tan importante en el que se está, digamos, procesando o denunciando a una organización criminal tan peligrosa, se puede poner a un supernumerario, a un juez, a un abogado privado que lo reclutan ahí y lo ponen? ¿Cómo es posible? Bueno, lo que sucede es que quien designa a los jueces supernumerarios es el presidente de cada corte. ¿Y cuándo los designa? Los designa cuando existen situaciones determinadas de creación, por ejemplo, de juzgados transitorios para hacer descargas procesales, o también vienen estos señores cuando no hay titulares. Ahí es un problema, porque a quien le corresponde designar a los jueces que han cesado, que no han sido ratificados, que han renunciado al Poder Judicial y que hay que poner a alguien que los reemplace, que es en el caso de los supernumerarios, por ejemplo, que son abogados de afuera, eso le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. Si el Consejo Nacional de la Magistratura todavía no lleva concurso, no designa, el presidente de la Corte tiene que poner a una persona que reemplace a quien no tiene la designación de titular. Pone a uno temporalmente, a un abogado temporalmente. Ese es el caso de los supernumerarios. Pero tiene usted razón cuando dice de que los presidentes de corte también tienen que ser más cuidadosos y no permitir que estos señores, que a veces no tienen el mismo nivel de compromiso, me estoy refiriendo a los supernumerarios, atiendan este tipo de casos judiciales que tienen mucha trascendencia, que son casos emblemáticos. Por eso es que nosotros ya estamos notificando a los presidentes de corte para recomendarles de que ellos tienen que evaluar permanentemente a los supernumerarios y cuando no están haciendo un buen trabajo, simplemente retirarles la confianza. Ahora, en este caso, el presidente de la Corte Oral, me imagino que también será, digamos, incluido en esta investigación, en esta evaluación que ustedes están haciendo por haber tomado una decisión como esa. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que decidir en la medida que tendríamos que determinar si el presidente de la Corte sabía pues de la poca preparación o de la propia poca disposición que puede haber tenido este juez y que aún así lo mantuvo, ¿no? Eso es algo que tendríamos que habría que saber si es que hay posibilidad de que haya habido amedrentamiento o corrupción, en fin. Claro, por eso es la investigación disciplinaria, ¿no? Porque podría ser que hayan habido otras circunstancias distintas. Y puede haber afectado eso al propio presidente de la Corte. Claro, todo eso sería materia de investigación. Porque según me dicen en la Fiscalía, en este caso se presentaron escuchas telefónicas, testigos, agraviados, y un seguimiento de inteligencia, es decir, hubo elementos de convicción, de prueba bastante tangibles, ¿no? Claro, bueno, sí, eso es lo que se ha expresado, asumimos de que debe ser así, todavía no se ha terminado de dar el pronunciamiento por la Oficina de Control, pero en todo caso reiteramos de que se trata de una resolución de primera instancia y estas resoluciones tienen que ser revisadas por los superiores jerárquicos que los pueden corregir. Pero ya se escaparon, pues. Bueno, sí, ese es un problema realmente, sí, porque aquí pues de lo que se trata es de haber puesto en libertad a estas personas procesadas. Pues, ahora, en el otro caso en el que efectivamente la Fiscalía no apeló y me dicen que no apelaron porque los elementos de convicción no eran concluyentes, efectivamente en la propia Fiscalía me están diciendo eso, que hubo como 4 fiscales que actuaron en este caso, y el fiscal Salir Rosas manejó 9 de los 28 casos, y de esos 9, a 7 sí se les dio detención preventiva, se llama, ¿no? Sí, así es. Pero de los otros 2, uno es el del policía, el comisario, ¿no es cierto? Y ahí sí apeló porque, según el fiscal Salir Rosas, habían llamadas a comunicaciones con integrantes de la banda de este comisario, colaboradores eficaces que han hablado y manifestaciones de un efectivo policial, incluso que ha testimoniado, en fin, relaciones de este comisario. Es decir, ha habido elementos de prueba, de convicción, ¿no? Y en ese caso sí ha apelado el fiscal. Claro, ese es el único caso que han apelado. En los otros casos, o sea, ¿por qué nosotros estamos subrayando el hecho de que no haya impugnado la Fiscalía? Porque si bien es verdad, existe preocupación de la liberación de estas personas que están procesadas, sin embargo, en el proceso no va a poder cambiar la situación de ellos en la medida de que no hay apelación del Ministerio Público.
Entonces, cuando se produce la situación de apelar, ahí sí se puede revisar la situación jurídica. Pero si no queda firme, entonces lo único que se va a poder revisar en el proceso es el caso de este policía, ¿no? que ha sido de acuerdo. Materia de recursos. Ahora, me dicen que estos fiscales que no apelaron en los otros 19 casos, ¿Ya? pues han pasado a control interno. Claro, ¿qué es lo que en la corresponde? fiscalía, ¿Qué es lo que corresponde? Así como Así nosotros investigamos a nuestros jueces, cuando aparentemente ellos, y digo aparente porque todavía no hay una decisión del órgano de control, cuando ellos no habrían motivado adecuadamente la resolución, igual tiene que proceder la Fiscalía Suprema de Control Interno cuando sus fiscales tampoco impugnan las resoluciones de los jueces que les parece que no son arregladas a derecho. Aquí habría que averiguar con la propia policía si la policía sostiene que ella sí brindó los elementos de convicción y de pruebas suficientes y más bien los fiscales no los manejaron adecuadamente. ¿Eso puede haber pasado también o no? Puede haber pasado. Puede haber pasado. Puede haber pasado. O de repente simplemente no había estos elementos. Claro, también Ahora, puede ser. ¿no hay un problema con el nivel de prueba exigido por el nuevo Código Procesal Penal? Porque aquí estamos hablando, por lo menos en el caso de Guaura, el nuevo Código Procesal Penal. El otro caso, no sé si estamos hablando del también. También. Sí. ¿No hay un problema con el nivel de prueba exigido o con la interpretación que se hace del nivel de prueba exigido y por lo tanto digamos, se rechazan o no se liberan a muchos detenidos, a muchos delincuentes simplemente porque no se alcanza pues en tan poco tiempo un nivel de demostración importante? Bueno, mire, yo en ese caso tendría que decir que se trata de aspectos de carácter jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? De que son los jueces, nosotros somos magistrados, pero estamos haciendo labor administrativo-disciplinaria, de tal forma que no entramos a analizar el criterio, o sea, las razones por las cuales el magistrado se ha pronunciado de una manera o de otra. Lo que vemos solamente es si se han explicado, si se ha puesto formalmente los argumentos por los cuales el magistrado resuelve. O sea, si están todos los elementos necesarios, si se dice, si se justifica. Si no se justifica, entonces eso es falta disciplinaria. Ahora, si resolvió de esta manera, si debió darle la libertad o no debió dársela, el criterio mismo no lo podemos analizar como jueces contralores. Pero ¿cuál es la línea divisoria entre las dos cosas? Porque usted me dice si se justifica. O sea, me refiero a una justificación formal, a una explicación formal, poner ahí los argumentos. Pero el sentido de que si está bien o está mal, eso lo hacen los órganos. Bueno, eso es a la hora de una sentencia, pero para determinar la liberación o no, la detención preventiva o no, aquí lo que estamos analizando es una decisión que va en un sentido, liberar o no detener. Claro. Entonces si ustedes están evaluando si realmente hay razones o no, están entrando al fondo del asunto, inevitablemente. No entramos al fondo del asunto en el sentido lo reconocen, pero es judicial, ¿no? Sino que lo que vemos es si están los argumentos necesarios, en el sentido de que aparezcan en la resolución. Por decir, un juez podría decir, yo te doy la libertad y punto. Pero no me dice por qué le va a dar la libertad. Entonces, si no dice por qué le va a dar la libertad, porque esta persona acredita domicilio, porque esta persona no ha sido partícipe, si no nos dice eso, para nosotros es falta disciplinaria. Pero si el juez dice, te voy a dar porque has acreditado tal punto, A, B, C, D, entonces para nosotros esa resolución formalmente tiene los requisitos. Pero, digamos, van a tener que contrastar de todos modos el nivel de pruebas presentado por los fiscales. La Fiscalía presentó estas pruebas o estos elementos de convicción y el juez los evaluó y llegó a la conclusión de que no ameritaban detención. Ahí no pueden pronunciarse ustedes. Nosotros como órgano no pueden pronunciarse, entonces no van a llegar a ninguna conclusión. No, nosotros lo que vamos a ver, sí, es un poco difícil, como usted dice, establecer esa línea, pero lo que sí está claro para el órgano de control es que formalmente, ya le digo, si me pones la razón 1, tú dices, juez, que tienes la razón 1, 2, 3, 4, ya, esas son tus explicaciones que nos das para decidir. Ahora, si se considera, la Fiscalía considera que no debió decir la razón 1, la razón 2, la razón 3, porque debió considerar el elemento 8, 9 y 10, eso lo ve el superior jerárquico. Por eso, son dos campos. Nosotros el disciplinario, que vemos si hay cumplimiento formal,
y el jurisdiccional, que es O sea el que superior, que va a decir, Bueno, ¿estás entonces correcto o no? No va a haber ninguna conclusión entonces, Sí, porque el juez lo que de hecho ha argumentado, ha desarrollado alguna argumentación rechazando las pruebas. Bueno, entonces en ese caso ustedes no van a poder decir nada. No, en muchos casos nosotros tenemos resoluciones en donde apreciamos de que hay apariencia de argumentación y bueno, o que no han dicho más cosas para sustentar una decisión y hemos sancionado a los jueces por falta de motivación. Ya. Y sí los hemos sancionado y tenemos varios casos en donde los jueces están sancionados, independientemente de que ellos hayan resuelto de una manera o de otra manera. Pero sí tenemos prevista como una falta disciplinaria en la ley de la carrera el no motivar, el no decir, el no explicar. Eso es arbitrariedad, cuando no se explica, no se dice o se aparenta decir algo y en realidad no se está diciendo una razón que tenga Doctora, cierta razonabilidad. Bueno, vamos a esperar entonces los resultados, pero pasando a otro nivel rápidamente antes de que nos gane el tiempo. Hay esta comisión de integridad, presidencial de integridad, que está, formulando propuestas para luchar contra la corrupción y todo lo demás. No sé si se ha reunido con usted, por ejemplo, o con el presidente del Poder Judicial para ver qué se puede hacer para luchar contra la corrupción. Es decir, ¿qué más se puede hacer para luchar contra la corrupción dentro del Poder Judicial concretamente? Sí. Porque evidentemente todos sabemos y la opinión pública está convencida de que el Poder Judicial, en fin, es una de las instituciones más corruptas que hay, todo se compra, todas las resoluciones penales hay que pagar. Y uno habla como y así es más o menos la cosa, ¿no? Entonces es una cosa terrible. Bueno, yo lo que le puedo decir es, de toda la experiencia que tengo a nivel personal, soy magistrada de carrera durante mucho tiempo en el Poder Judicial, los colegas que nos acompañan también, y no es que en el Poder Judicial todo se compre y todo tenga precio. Lo que pasa es que se dan situaciones de falta de eficiencia en el servicio. Los procesos judiciales, es cierto, demoran muchísimo, hay demasiados trámites, la gente tiene que ir en muchas oportunidades para las diligencias. Hay que pagar para que se acelere, por ejemplo. Bueno, no siempre. Hay muchos jueces honestos, juezas honestos, servidores honestos que no necesitan y no caen en esa tentación de recibir algún beneficio. Sin embargo, sí se dan casos en donde hay malos jueces, hay malos servidores que entran en estas situaciones de corrupción. Precisamente a estas personas que equivocan el camino, nosotros estamos luchando contra ellos. Cuando se producen estos hechos, hacemos operativos, hacemos acciones de prevención, estamos antes de que se produzcan estas situaciones de corrupción, pero ese es un tema, como le digo, la corrupción es un tema. El otro es la ineficiencia que hay en el Servicio de Administración de Justicia. Y si hay demasiada demora es porque tenemos procedimientos engorrosos. El trámite para que usted pueda reclamar algo en el Poder Judicial es muy dilatado. Y eso es cuestión de normas, de legislación. Nosotros corremos traslado al Congreso. Alguna vez les hemos dicho a la misma Comisión de Justicia, que en alguna oportunidad nos citó, que por ejemplo hasta ahora no nos aprueban la ley de casación. Se quiere que un proceso judicial demore menos, pero el proceso judicial, un proceso de desalojo, que es un tema simple, llega hasta la Corte Suprema. Y llega hasta la Corte Suprema porque hasta ahora no se puede modificar la ley de casación. Eso es solamente una muestra de lo que le estoy diciendo. Entonces hay que cambiar también legislación. Corremos traslado ¿a quién? Al Poder Legislativo. El Poder Judicial no funciona mejor, no tiene mejores servicios, no ha podido aplicar la tecnología. Recién estamos con notificaciones electrónicas. Jaime, crea usted que este es un gran avance, no se reconoce, no se dice, pero nos ha costado mucho. ¿Por qué? Por falta de presupuesto, no hay equipos, la red hasta ahora en algunos lugares apartados no llega, en fin. Esas son muestras nada más para decirle por qué no funciona bien el Poder Judicial, por qué no ha mejorado el Poder Judicial como debería. Eso es
problema de eficiencia. El otro lado sí es corrupción, pero la corrupción no solamente está en los malos jueces, que sí los tenemos algunos, y en los malos servidores. También está del otro lado, de los abogados que vienen, algunos, tampoco hay muchísimos abogados excelentes profesionales, pero hay algunos malos también. Entonces vienen a ofrecer y todo eso. Entonces es un problema bien complejo, hay que ir pues a los colegios de abogados, alguna vez lo hemos hecho, a las universidades, o sea que el tema es bastante amplio. Pero de parte de la Oficina de Control, sí estamos haciendo los esfuerzos por estar atrás de estas personas, malos elementos, y bueno, hacemos campañas preventivas, hacemos visitas. Hoy mismo estamos con los magistrados de control en Huancavelica, también estamos en Loreto. El día viernes se han ido a las salas comerciales de Lima, porque también hay una serie de quejas en las salas comerciales por las demoras propias del sistema mismo, en que las cosas no salen como debería ser en menos tiempo. Y entonces sí, pues efectivamente hay algunos servidores que piden dinero para, por ejemplo, que les den las copias, para mostrar un expediente, etcétera. Habría que facilitar las denuncias, pues habría que crear un portal, no sé, hacer campañas para que la gente denuncie. Para que la gente, ese es otro tema, la gente tiene temor a denunciar, y por eso es de que ya nosotros estamos por implementar en estos días un aplicativo para mantener la reserva del denunciante. Para nosotros eso es importante. Un aplicativo informático, o sea que la persona pueda ir, denunciar y que sus nombres, sus datos se mantengan en reserva. Y eso ya lo vamos a sacar en estos días. Y usted también, le agradecemos el apoyo porque usted nos ha ayudado a difundir que las personas puedan irse a quejar. Tenemos una línea gratuita. Entonces, y hacemos estas campañas para que la gente sepa que pueden venir y nosotros tomamos conocimiento y actuamos. Claro que tenemos nuestro procedimiento porque también tenemos que darle derecho de defensa al investigado. Entonces, no podemos, hoy día denuncian y mañana sancionar, no podemos. O sea, tenemos que escucharlos a los jueces o a los abogados que hagan sus descargos, ¿no? Bien, doctora Aranda, muchas gracias por su participación. No, gracias a ustedes por la oportunidad.